y allí quizás fue donde se fraguó la crisis. Luego hay un segundo testimonio, mucho más vigente, mucho más actual, de un personaje que en realidad ha sido clave, más clave todavía que Jordani, que es Rafael Ramírez. Rafael Ramírez dice que ya en el 2012 él expresó con seriedad al propio Hugo Chávez, bueno, las dudas, y sobre todo se atrevió pues a presagiar que si no se tomaban medidas en el orden fiscal, en el orden económico, y si no se tomaban medidas con la propia PDVSA, iba a sobrevenir el desastre. De manera que es imposible. Mira, lo que pasa es que Chávez logró, y los propios chavistas arropados bajo su manto, que todavía cree que le dan algunos réditos electorales, tratan de santificar, tratan de elevar a los altares, de convertirlo en deidad a Hugo Chávez. Pero la verdadera es que no puede haber este desastre de Maduro sin el antecedente de Hugo Chávez. La verdad es que Maduro lo que ha hecho es que no ha estado a la altura histórica, porque no tiene liderazgo, porque no tiene formación, porque no tiene autoridad de haber introducido en el momento en que llegó a la presidencia, todavía era el momento de grandes reformas, de grandes cambios, de grandes enmiendas en la dirección correcta. Él no se atrevió, o porque no quiso, o porque no pudo, porque no tuvo autoridad, o por todas las cosas en su conjunto, a tomar las medidas que había que tomar en ese momento, bueno, y le estalló la crisis en la cara, pero evidentemente que la crisis se había fraguado durante los tiempos de Hugo Chávez, ¿no? Ahora, Rafael, ¿eso también es válido para el propio partido PSV o para el propio concepto ideológico conocido como chavismo bolivarianismo? Eso no va a sobrevivir en el tiempo, eso es imposible, porque eso no tiene ni pie ni cabeza, ni tiene un contexto real de como componente ideológico. Mira, eso va a sobrevivir, Fran, en la medida en que quienes lo sucedan actúen o no actúen en la dirección adecuada. No se te olvide que todos estos fenómenos políticos se fraguan en una profunda insatisfacción, en una profunda frustración que generan las fórmulas tradicionales. Por ejemplo, ¿qué facilitó la llegada de Chávez al poder? Bueno, la crisis estrepitosa del final de los últimos años de la Cuarta República, donde los liderazgos, los partidos, todo se vino abajo, donde la gente comenzó a sufrir además los embates de la pobreza, de la marginalidad, de todos aquellos factores que empezaron a crear profundo malestar y profunda desconfianza y profundo cuestionamiento a todo. Sobre esa Venezuela, que ya acusaba signos muy serios de una crisis profunda, bueno, se fraguó el fenómeno Chávez, porque todos estos líderes aparecen precisamente cuando las sociedades están dispuestas a comprar el planteamiento del milagro, del líder promesero, del líder carismático, del líder milagroso. Si superada esta etapa, el liderazgo que venga no sea capaz de conducir al país en la dirección adecuada, no sea capaz de colocar a Venezuela con todas sus potencialidades y con todas sus posibilidades en la senda del crecimiento, con equidad, con justicia, con un combate a fondo contra la pobreza, por la senda de la institucionalización, de la despersonalización del poder, evidentemente que estos fenómenos pueden ser recurrentes. Es decir, puede haber un chavismo de segunda generación bajo otro nombre o bajo el mismo nombre, si quienes suceden a este desastre no son capaces de enrumbar el país por un camino distinto, por un camino de progreso, de bienestar, de paz, de estabilidad, de justicia, de todas estas cosas. Estos fenómenos están asociados a la crisis profunda que se genera cuando un sistema o un partido o unos liderazgos fracasan o fracasa todo al mismo tiempo, ¿no? Bueno. Mira, Rafael, ¿y cómo ves tú en estos dos contextos que hemos hablado a la oposición? Porque la oposición pareciera no entender lo que está sucediendo y no logra, digamos, penetrar al chavismo como concepto, ¿no? No lo logra, ¿cómo se dice? Asimilar, pues, ¿no? Como concepto, no logra verlo, no logra entender lo que sucedió ahí, como tú dices, que bueno, que es producto de un proceso que ocurrió histórico. Sí, mira, Fran, hay una máxima de Sun Tzu, el gran estratega milenario chino, que dice: conoce a tu enemigo tanto como a ti mismo y ganarás 100 batallas. Lo primero que le ha hecho falta al liderazgo opositor es deconstruir, estudiar a fondo el fenómeno chavista y sobre todo del fenómeno chavista, digamos, estudiar la conexión popular que Hugo Chávez llegó a tener con los sectores populares. Una conexión donde Hugo Chávez no solamente utilizó, porque eso es muy fácil despachar el fenómeno chavista diciendo que las dádivas, que los regalos, que la lambucería, que le dio a la gente, que el populismo ramplón. No, Hugo Chávez, además de todo eso, que es verdad,
Hugo Chávez introdujo en lo popular unos elementos de reivindicación histórica que de alguna manera significa colocar a los pobres en el centro del discurso político, que es darle eso que llaman los sociólogos y politólogos empoderamiento, visibilidad, dignidad, autoestima. Mira, quizás lo más importante del liderazgo de Chávez no fue ni siquiera la satisfacción material de lo que se repartió en este país por la vía de las misiones, por la vía de las dádivas, por la vía de las regalías, por la vía de los subsidios. Lo más importante es que aquí los pobres, en los años 90, fueron metidos abajo de la alfombra, como esa basurita incómoda que una vez se tiene en una sala, entonces la mete abajo de la alfombra. Eso fue lo que pasó aquí en los 90, porque la verdad verdadera es que la Cuarta República, eso que se conoce generalmente como Cuarta República, ese periodo entre 1958, con el advenimiento de la democracia, y 1998, con la llegada de Hugo Chávez al poder, son 40 años discontinuos. Los primeros 15 años de esa democracia fueron de avance, de progreso, de bienestar, de movilidad social, de satisfacción, de estabilidad. Y luego esa democracia comenzó, y esos liderazgos y esos partidos comenzaron a decaer, y comenzaron a ser inconsecuentes, y se colocaron de espalda al país, se corrompieron, y no estuvieron a la altura del compromiso histórico, y el país comenzó a hundirse. Y entre los signos de ese hundimiento estuvo, bueno, todo el malestar social que se fue acumulando y que tuvo momentos picos en el estallido del 27 y 28 de febrero de 1989, en los golpes militares, en la salida del poder de Carlos Andrés Pérez, en fenómenos que se fueron fraguando incluso antes de Chávez, el fenómeno de la causa R en las elecciones del 89, el fenómeno de Aristóbulo Istúriz en la alcaldía de Caracas, o de Andrés Velázquez en Guayana. Todas esas cosas, tú como el propio Caldera, que supo interpretar el momento histórico conectando su candidatura y su liderazgo con todo lo que había sido el 4 de febrero y su discurso en el Congreso. O sea, en Venezuela había un profundo malestar, porque esa república que nosotros conocimos, yo siempre le digo a mis alumnos, donde yo me formé, porque yo empecé primer grado precisamente en el año 59, en la educación pública, esa sociedad del bienestar, donde todos teníamos oportunidades, donde a través de la educación tú podías ascender socialmente, eso se derrumbó. Eso se vino abajo. Y en los años 90 lo que había en Venezuela era una profunda fábrica de pobreza, de malestar, de insatisfacción. Esa es la verdad histórica para quienes ahora dicen, frente a una situación que por supuesto es 100 veces peor y que es terrible y que es inaguantable, que nosotros éramos felices y no lo sabíamos, que vivíamos en un paraíso terrenal. Sí. Eso es mentira. Y hay que decirle a la gente en la cara que eso es mentira. Porque si no estamos, mira, si nosotros reivindicamos el pasado, vamos a volver 100 veces a chocar con la misma piedra. Que el hombre es el único animal que choca varias veces con la misma piedra. Bueno, si nosotros somos capaces de decirle al pueblo que en los años 90 el fenómeno Chávez se facilitó, prendió, se multiplicó gracias al malestar, a la pobreza, al descalabro social, político y moral de esa vieja democracia, nosotros no vamos a poder construir un país distinto después que salgamos de este desastre que estamos viviendo. Ajá, estamos conversando con Rafael Simón Jiménez, historiador y político. Rafael, tenemos que ir a publicidad. Y cuando regresemos, queremos conversar contigo sobre el tema militar. Te queremos dejar esta pregunta en el aire. El sector militar fue un factor importante para la consolidación de Chávez y del mismo chavismo dentro de la administración pública. ¿Cómo ves tú esa participación militar actualmente en la situación de Venezuela? Perfecto. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. De regreso en Golpe a Golpe con Rafael Simón Jiménez, historiador y dirigente político. Le habíamos dado una pregunta en el aire, Rafael Simón. La importancia del sector militar dentro de la consolidación de Chávez y del chavismo como proceso histórico venezolano y de la situación que actualmente estamos viviendo. Fíjate tú, las Fuerzas Armadas venezolanas, que por cierto no tienen nada que ver con
con el Bolívar que la fundó y con todo ese discurso épico, que por cierto no es del chavismo, también era de la Cuarta República, eso del ejército bolivariano forjador de libertades y de los padres libertadores, un discurso que no tiene lugar con ninguna conexión con la realidad. La verdad es que las Fuerzas Armadas venezolanas, las fuerzas profesionales, son producto de una iniciativa de los dos peores dictaduras que tuvo el siglo XX venezolano, que son Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. Pero hay una cosa que hay que destacar, y que yo por cierto tengo un libro que lo publiqué por allá en el 2007 que se llama Militares versus Militarismo. Porque es que en las Fuerzas Armadas venezolanas siempre han habido profundas reservas democráticas. Mira, las Fuerzas Armadas, la Academia Militar se fundó en 1910. En 1912 egresaron la primera hornada de oficiales de la Academia Militar. Ya en 1918, 6 años después, hubo el primer intento de golpe contra Juan Vicente Gómez de oficiales democráticos que no estaban de acuerdo con aquel régimen oprobioso. Luego hay un alzamiento en el 19, luego hay un alzamiento que precede o que sigue, mejor dicho, a la Semana del Estudiante de 1928. Y cuando muere Gómez y se inicia la transición hacia López Contreras, dirigida por López Contreras, el ejército va a ser un factor fundamental en esa transición. El ejército venezolano es un factor fundamental en la caída de Pérez Jiménez. Hay una reserva democrática, pero además hay una reserva profesional. Mira, Fran, a mí siempre me llamó la atención, cuando yo comencé a auscultar en mí mismo mis verdaderas vocaciones, allá cuando estudiaba primero, segundo, tercer año, es cuando uno va prefigurando más o menos las cosas que quiere ser en la vida. Yo, antes de estar convencido de lo que quería ser, me convencí de lo que no quería ser. Y renuncié a 3 cosas que yo consideraba que eran incompatibles con mis vocaciones. Era el sacerdocio, porque seguramente no iba a tener la templanza para respetar los votos de castidad. La vocación militar, porque la vocación militar es una cosa que nace del alma. Porque eso de la subordinación, la obediencia, es una cosa que va contra la naturaleza humana. Los seres humanos somos por naturaleza críticos, disidentes, respondones. Someterte tú toda la vida a una disciplina tiene que estar movido por un fin muy altruista, por una vocación muy profunda, que es la del servicio a la patria. Es decir, que yo creo que los militares de verdad, los militares profesionales, los militares de carrera, tienen en Venezuela una gran reserva política, a pesar de todo el proceso de desinstitucionalización, a pesar de todo el proceso de colonización ideológica, a pesar de todo el proceso de utilizar los altos mandos militares como sostén del régimen. Yo creo que las Fuerzas Armadas venezolanas pueden partear y pueden respaldar una transición democrática, civil, una transición constitucional. Yo no soy de quienes descalifican en bloque a las Fuerzas Armadas. Yo no tengo el discurso que tiene Henry Ramos para acusar a los militares, narcotraficantes y eso. No, yo creo que las Fuerzas Armadas, primero, es una institución muy diversa y muy grande, donde, como en toda institución diversa, también del género civil o del estrato civil, pues hay de todo. Hay seguramente generales ladrones y generales que se aprovechan de sus posiciones para enriquecerse. Pero hay innumerables oficiales, capitanes, tenientes coroneles, mayores, que van allí por vocación y que están sufriendo exactamente los mismos problemas que sufrimos el mundo, que sus esposas tienen que estar haciendo para una harina pan. Es decir, yo creo en las reservas morales y en las reservas democráticas de las Fuerzas Armadas. Rafael, eso no fue un plan preconcebido por el sector militar, la llegada de Chávez al poder. Yo tengo la impresión, y no sé si tú la compartes conmigo, que eso fueron, o sea, la llegada de Chávez trajo como consecuencia después lo que ha ocurrido con las Fuerzas Armadas. Pues yo no creo que haya sido un plan preconcebido de un sector de las Fuerzas Armadas llegar al poder y cogerse todo. Creo que la dinámica lo ha ido, digamos, llevando a esa situación. Sí, la dinámica y los errores, no se te olvide que bueno, claro. En el mundo militar se cometieron los mismos errores. La Plaza Altamira fue un error monumental, el golpe del 12 de abril fue un error monumental. Sí, la gente se olvida del caso de PDVSA, cuando le pidieron la renuncia al presidente de la República, unos trabajadores, claro, que se ve lo que es eso. Pues. Es una sucesión de errores del liderazgo político y a veces del liderazgo en general, que han hecho que este gobierno se afiance, o por lo menos Hugo Chávez se afianzara en el poder. Pero fíjate tú, hay una cosa que es importante. Las Fuerzas Armadas son una institución, como todas las demás instituciones del país, hecha de gente de carne y hueso, donde hay grandes virtudes y grandes defectos. ¿Qué pasó con las Fuerzas Armadas? Que las Fuerzas Armadas no fueron ajenas al proceso de descomposición y decadencia que sufrió la Cuarta República. Mira,
Yo he estudiado eso a fondo. Para que una conspiración como la que montó Hugo Chávez en las Fuerzas Armadas, desde 1977, cuando era teniente, hasta 1992, cuando dio el golpe militar, para que eso pudiera subsistir tanto tiempo y para que pudiera hacer una labor de captación, de ganar adhesiones en la escuela militar y luego en los distintos posiciones de mandos medios en que él estuvo, tuvo que tener enormes complicidades. Eso tiene que ver con todo ese proceso de decadencia que se vivió en los últimos tiempos de la Cuarta República. No se te olvide que las Fuerzas Armadas sufrieron esto. Esto los venezolanos no lo recuerdan, pero tú lo puedes, en común no lo recuerdas, pero tú lo puedes recordar. Mira, aquí se llegó un momento, en el año 1991, en las Fuerzas Armadas, hubo una competencia entre Fernando Ochoa Antich, que en definitiva fue nombrado ministro de la Defensa, y Carlos Santiago Ramírez, que fue prácticamente una campaña electoral abierta, donde había un sector militar con uno y con otro, y uno decía que tenía el favor de Cecilia Mato, que era la amante del presidente, y otro decía que tenía el favor de la señora Blanca de Pérez, honorable esposa de Carlos Andrés Pérez. O sea, las Fuerzas Armadas se fueron descomponiendo, y yo estoy absolutamente convencido de que esos generales se enfrascaron en una lucha por el control de la institución armada, sabían de la conspiración de Chávez. Eso lo ha denunciado Peñalosa, eso lo denunció Ginapurua, eso lo denunciaron los jefes de inteligencia. Entonces, ellos no fue que conspiraron con Chávez, pero ellos sabían de la conspiración de Chávez. Y fíjate tú, te voy a poner un ejemplo que la gente no lo recuerda tampoco. Carlos Santiago Ramírez, cuando pierde la pelea por el Ministerio de la Defensa con Enrique Ochoa Antich, pide la baja y ya en el golpe de noviembre está comprometido, está metido en el golpe de noviembre. Es decir, ellos sabían de la conspiración de Chávez, pero utilizaban esa conspiración como un mecanismo de presión y como una carta que ellos se jugarían en un momento determinado dentro de esa pugilato por el poder. Entonces se descompusieron las Fuerzas Armadas. Mira, y Carlos Andrés Pérez, que en paz descanse, pero que era una mezcla de ingenuo y mesiánico a la vez, pues no se quiso dar cuenta de aquella situación, a pesar de que se lo advirtieron 50.000 veces. Entonces él, como todos los mesiánicos, decía que él era el hombre que había desmantelado los golpes militares cuando Betancur, una cosa que había pasado 30 años antes y que no tenía nada que ver con esa realidad. Entonces, así fue como llegamos, digamos, a Hugo Chávez también dentro del componente militar, y luego toda esta labor de colonización, de desinstitucionalización, de tratar de convertir a las Fuerzas Armadas en el partido político sostén del régimen, bueno, ha venido después y ha venido de la mano, te repito, de todos los errores que se han cometido también en el mundo militar, desde el punto de vista de la defensa de lo que deben ser las Fuerzas Armadas, que está muy bien definida en la Constitución Nacional, una fuerza política, una fuerza subordinada al poder civil, una fuerza que cumple una misión quizás la más importante, nada menos que la defensa de la soberanía, de la integridad territorial, del orden interno y de todas esas cosas, pero que tiene que estar subordinada al poder civil. Y eso no lo inventó Rafael Simón Jiménez ni lo inventó la Cuarta República. Es la Constitución de Angostura de 1917, cuando Bolívar por primera vez plantea que los ascensos militares a partir del grado de coronel sean aprobados por el Senado de la República. ¿Por qué? Porque esa era la simbología de la subordinación del poder civil, del poder militar al poder civil, como funcionan todas las democracias en el mundo. Las Fuerzas Armadas, por tener el monopolio de la violencia legítima del Estado y el monopolio de las armas, no puede ser una institución política, ni puede ser una institución beligerante, ni puede ser una institución que pegue gritos como estos militares diciendo patria, socialismo ha muerto, Chávez vive, o todas estas consignas que han inventado últimamente en las Fuerzas Armadas, ¿no? Ajá, Rafael, hemos conversado sobre el proceso histórico de las Fuerzas Armadas. Es obvio que aquí viene un proceso distinto con el chavismo, con la oposición o con quien sea, porque la situación así lo está pidiendo, pues. O sea, dentro de ese nuevo orden que debe venir, dentro de esa nueva situación que debe venir, hay que hacer algo con los militares, ¿no? Lo primero que habrá que hacer será mandarlo a los cuarteles. ¿Eso será posible? Y la otra pregunta que te queremos dar en el aire, porque tenemos que ir un momento de publicidad, es: ¿se podrá hacer unas Fuerzas Armadas distintas a las que tenemos actualmente? Porque ya también ha quedado demostrado que estas son unas Fuerzas Armadas que digamos, están como demasiado grandes, pues, para el país que se tiene y para el mundo nuevo que se tiene, para el tipo de globalización. Ya se acabó la guerrilla de la FARC. O sea, hay una serie de cosas que están buscando ahora un reacomodo, digamos, de las Fuerzas Armadas en toda Latinoamérica. Entonces queríamos darte esas dos preguntas en el aire. Vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe.
El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Intensidad del ejercicio y beneficios para la salud mental. La salud mental es parte integral de la salud general del individuo y es esencial para su supervivencia, ya que determina el comportamiento, la percepción, el pensamiento, la comunicación y la comprensión. Las perturbaciones en la salud mental, como las situaciones que producen estrés crónico, pueden impedir que una persona funcione y se realice plenamente. Todos tenemos a la mano una ayuda para influir sobre nuestro sistema nervioso y traer la calma y la salud a nuestras vidas: el ejercicio físico. Pero no cualquier ejercicio. En esta oportunidad compartiré a qué intensidad debemos ejercitarnos para influir positivamente sobre nuestra salud mental. Intensidad moderada. ¿Cómo se logra? Cuando hacemos ejercicio aeróbico como caminar, trotar, montar bicicleta, nuestro cuerpo inicia una serie de adaptaciones para transportar y utilizar el oxígeno para la contracción muscular. De acuerdo al consumo de oxígeno, percibiremos al ejercicio como de intensidad leve, moderada o alta. A título de guía general, intensidad leve quiere decir que durante el ejercicio eres capaz de conversar perfectamente, sin perder el aliento. Intensidad clave para la salud mental, intensidad moderada, capaz de producir reducción de los síntomas depresivos, reducción de la ansiedad durante un periodo de 2 horas a 4 horas posterior a la actividad física, periodo que aumenta al pasar por lo menos de 10 a 15 semanas de entrenamiento. Y para ser más contundente, un estudio de más de 10.000 personas seguidas durante 27 años mostró una relación inversa entre la práctica de la actividad física de 3 horas o más a la semana y la incidencia de episodios depresivos. El grupo que realizaba ejercicio tenía un riesgo de 27% menos de depresión en comparación con sujetos menos activos. Esto es, quienes realizaban 1 o 2 horas de actividad física a la semana o totalmente inactivos. Menos depresión, menos ansiedad, más capacidad de autocontrol, mejor imagen de sí mismo y mayor confianza son algunos de los beneficios del ejercicio sobre la salud mental. Más aún en situaciones difíciles, armemos nuestro botiquín personal de primeros auxilios y coloca el ejercicio físico en un lugar importante. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos. Policlínica Metropolitana, 414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Haces trabajos por internet y recibes pago en plataformas como PayPal. Con AirTM puedes pasar ese dinero a tu cuenta de manera rápida y totalmente segura en un par de horas, sin importar dónde te encuentres. Es muy sencillo, solo debes entrar a airtm.com, regístrate y podrás pasar tus fondos a tu cuenta venezolana. Registrarse es gratis. AIRTM. AirTM, la forma más segura para mover tu dinero. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. Ajá, de regreso en Golpe a Golpe con Rafael Simón Jiménez, historiador y dirigente político. Rafael, te habíamos dejado dos preguntas en el aire, vamos a volvértelas a mencionar. Una está relacionada con poner a las Fuerzas Armadas en lo que le corresponde, porque obviamente ahorita no están en esta situación porque tienen demasiados cargos de carácter administrativo directamente valga la redundancia, en la administración pública. Y la otra, si hay que hacer un nuevo tipo de Fuerzas Armadas, porque bueno, ya la situación mundial es distinta, y especialmente la latinoamericana. Bueno, la pacificación de la guerrilla en Colombia implica que debes tener otro tipo de Fuerzas Armadas, no esta de 4 componentes, y bueno, y a esto le agregaron la milicia, porque la situación económica también apremia y hay que, digamos, hacer una reducción de costos y de gastos porque la situación así lo amerita. Sí, fíjate tú, Frank, de alguna manera los problemas que heredamos de la colonia, sobre todo las delimitaciones territoriales inconclusas, Venezuela tiene, y eso se estudia en la Academia Militar y sobre todo en los cursos de Estado Mayor, dos hipótesis de conflicto, que es el tema con Colombia, que está inconcluso por la falta de delimitación en las áreas marinas y submarinas, y el tema de Guyana, el tema de la zona en reclamación con Guyana, que creo que está ahora canalizado de otra manera. Entonces, tradicionalmente, históricamente, incluso los llamados perros de la guerra, los vendedores de armas, se han beneficiado de esa situación, porque Venezuela no puede tener tampoco unas Fuerzas Armadas muy limitadas mientras tenga esas hipótesis de conflicto. Es decir, yo creo que lo que habría que ver es el nuevo rol de las Fuerzas Armadas, que tampoco creo, Frank, porque son visiones muy reduccionistas y muy simplistas. Los militares a los cuarteles, eso lo estoy oyendo siempre, pero es que las Fuerzas Armadas, el tema de las Fuerzas Armadas no es que estén en los cuarteles, el tema de las Fuerzas Armadas es que tengan clarito lo que está muy bien definido en la Constitución Nacional, que son una fuerza apolítica, que es una fuerza subordinada al poder civil. Yo creo que lo que hay que destacar en cualquier proceso de transición es la preeminencia del poder civil y la subordinación de las Fuerzas Armadas. Porque los militares, mira, tienen un grado de preparación importante. Tú no puedes condenar a un militar a que se meta en un cuartel. ¿En un cuartel a qué? Yo creo que las Fuerzas Armadas pueden cumplir tareas en el desarrollo, en esa visión nueva de la soberanía, porque la visión de la soberanía tradicional era la visión de la frontera, de los límites, de la integridad territorial. Hoy en día el desarrollo y la soberanía implican otras cosas, implican, por ejemplo, el tema del autoabastecimiento, de la seguridad agroalimentaria, o sea, conceptos novedosos que el propio ritmo del mundo, eso que llaman la globalización, va imponiendo. Ahora, habría que ver, eso sí estoy yo de acuerdo, el tamaño de la Fuerza Armada que necesitamos para Venezuela y para las hipótesis incluso de conflicto que tiene Venezuela, y eso sobre todo, unas nuevas Fuerzas Armadas guiadas por una doctrina militar que privilegie el respeto, la adhesión y la subordinación de las Fuerzas Armadas a la democracia, a la Constitución
al poder civil y que no esté comprometida, porque exactamente lo que hacen los altos mandos militares venezolanos cuando pegan esos gritos estertorios diciendo patria, socialismo muerto, de Chávez vive, o de todas esas cosas consignas que van inventando, es violar abierta, flagrante, descaradamente el mandato de que las Fuerzas Armadas no pueden estar al servicio de parcialidad política alguna ni de ningún sector del país. Las Fuerzas Armadas del país nos pertenecen a todos, son los garantes de la integridad de todos, de la soberanía de todos, del desarrollo de todos. Entonces no pueden estar al servicio de un partido político, ni pueden estar al servicio de una persona, ni pueden adherir doctrinas y pensamientos que no se compaginen con la democracia y con la Constitución. Sí, bueno, sí. Mira, Rafael, también queríamos conversar un poco sobre el tema de la oposición. La oposición anda sin norte, sin una brújula, anda, oye, más o menos como dividida en varios toletes, pues. Yo digo más o menos por no ponerle la mayor cantidad, ¿no? Esto es una cosa impresionante, la forma en que no se ponen de acuerdo, digamos, ni siquiera para un proyecto de país. Yo le reclamaba a una persona, le decía, pero mire, ustedes no van a decir nada de la regaladera real que tiene el presidente de la República, ustedes no van a sacar un comunicado diciendo que eso no se puede hacer, que andar regalando 2 billones de bolívares a 4 millones de personas porque le provocó. Entonces, ¿cómo ves tú la situación de la oposición? Mira, Fran, yo creo que eso es parte de un debate y un análisis más profundo que trasciende a lo coyuntural. Y quiero hacértelo con mucha prudencia, porque a veces cuando uno cuestiona cosas, la gente piensa que uno tiene añoranza de protagonismo, ¿no? Que lo que queremos, lo que la gente llama ahora los viejos, es eso, es cumplir un rol. Y a veces lo despachan hasta con una afirmación, bueno, ¿y por qué ustedes no hicieron eso cuando le correspondió? Pero la verdad es lo siguiente. En primer lugar, hay que tomar en cuenta, digamos, la decadencia de los viejos partidos políticos y el auge que tuvo en los 80 y los 90, la llamada antipolítica, que existió y tuvo manifestaciones serias en el desmantelamiento de la democracia, digamos, antes de la llegada de Chávez, lo que fue el Grupo Roraima, lo que fueron las reflexiones de Marcel Garnier, la actitud de los propios grandes medios de comunicación que ayudaron a desprestigiar más a un liderazgo que estaba bien cojitranco y bien desprestigiado, porque ellos siempre creyeron que la caída de ese liderazgo iba a llevar las aguas al molino de ellos. Ellos pensaron, incluso Marcel, que es un hombre al que yo respeto desde el punto de vista del pensamiento, escribió hasta un libro que se llamó en ese momento La generación del relevo contra el Estado omnipotente, es decir, era como su programa de gobierno. Era el planteamiento de que frente a la ineptitud y a la decadencia de los políticos había que sustituirlo con hombres de empresa, con gerentes, con gente que manejara los criterios de eficiencia en el manejo del Estado. Bueno, todo aquello que contribuyó a que los partidos que venían ya cumpliendo su propio proceso de decadencia, de pérdida de identidad, de pérdida de valores, dejaran de tener lo que los partidos los animaba, que eran proyectos colectivos, que eran ideas. Los partidos fueron las grandes escuelas de formación de los cuadros juveniles, de las generaciones de relevo en Venezuela. Mira, la generación del 58, que fue una generación brillante, algo que pudiéramos identificar como la generación del 68 también, que tuvo que ver incluso con todos esos movimientos mundiales del Mayo francés. Eran gente que venían de profundas formaciones ideológicas. Bueno, todo eso se perdió, los partidos ya no sabían ni por qué se diferenciaban uno del otro. Te digo eso porque en buena medida esta generación que le ha tocado el protagonismo en estos años es hija de ese proceso de decadencia y de auge de la antipolítica. O sea, no tuvieron oportunidad de formarse adecuadamente en un momento determinado de su vida, que es cuando uno adquiere una determinada idea y adhiere un determinado proyecto colectivo. En segundo lugar, mira, esta experiencia en Venezuela, lo que se nos ha venido encima a los venezolanos después de 1998, ha sido un proceso inédito, que nadie lo esperaba, que nadie lo había vivido, que tiene unas características que desconciertan a veces, porque además casi que no lo saben definir. Entonces dicen, esto es una tiranía, esto es una dictadura perversa. Bueno, pero esa dictadura perversa permite que tú y yo estemos conversando aquí, y permite que se hagan elecciones, y permite que podamos protestar en las calles. Pero por supuesto, controla el poder judicial, controla el poder electoral, actúa arbitrariamente. Es decir, no es un proyecto homogéneo, es más bien una cosa que Fernando Mírez, el famoso escritor chileno-alemán, llama hibridocracia, es decir, elementos de una cosa y de otra, de autoritarismo, de dictadura, de totalitarismo, pero también elementos de apertura democrática. Entonces, la complejidad de lo que le ha tocado enfrentar a esta nueva generación de jóvenes que hoy en día lideran la mayoría de los partidos políticos,
ha estado como por encima, vamos a decirlo así, de sus posibilidades. O sea, y eso les ha impedido interpretar y actuar, digamos, con sindéresis frente a cada uno de estos acontecimientos. Por ejemplo, las pasadas elecciones del 10 de octubre, bueno, lo que hizo fue implosionar. ¿Pero por qué implosionó la MUD? Implosionó porque todos salieron a la desbandada, porque no estaban preparados, no tenían ni la templanza, ni la capacidad de análisis, ni la responsabilidad para analizar esos resultados y para sobre esos resultados construir una nueva política que preservara la unidad, rectificando lo que hubiera que rectificar. Entonces ese es un liderazgo que deja mucho que desear, y es un liderazgo que no termina de entender que en Venezuela, para poder salir de esto, hay que construir un modelo de unidad distinto, que la unidad que nosotros tenemos que construir para salir de un modelo de esto, que ellos mismos lo definen como una dictadura feroz, como una tiranía, como un régimen perverso. Bueno, chicos, no puede ser un frente electoral donde lo que haya sea una suma de vanidades, una suma de aspiraciones, una suma de sectarismo, una suma de preservación de espacios de poder. ¿Cómo vamos a salir de un régimen con esas características mientras nos estemos disputando espacitos? Y tú lo ves, incluso se vio en las pasadas elecciones municipales del mes pasado, cuando aquí los partidos no fueron capaces, los que no fueron, y los que fueron muchas veces no fueron capaces ni siquiera de ponerse de acuerdo para apoyar un solo candidato en la mayoría de los municipios de Venezuela. Bueno, entonces hay que ir a un replanteamiento total de la política, sobre todo de cara al 2018, que puede ser un año crucial en el destino inmediato de Venezuela, porque yo creo que la ciudadanía, mira, este gobierno tiene un repudio, bueno, del 80%, incluso una crisis que comienza a agrietar al chavismo por dentro. Las expresiones de José Vicente Rangel, de Rafael Ramírez, de distintos voceros que expresan preocupación porque sienten que el edificio se está viniendo abajo. Ajá, Rafael. Y eso no encuentra un liderazgo opositor, un liderazgo alternativo que sea capaz de canalizar todo esto y de darle viabilidad a la transición. Entonces, bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es, bueno, como decían en mi pueblo, una vuelta de chipola. Es decir, tenemos que replantearnos todo. Rafael, tenemos que ir a publicidad para el último corte, pero quisiéramos hablar contigo de regreso un poco sobre el historiador, sobre Rafael Simón Jiménez, el historiador, tus planes, qué libro estás haciendo, porque estoy enterado de que estás haciendo unos libros, nos hable un poco de eso, pues, de Rafael, y cuáles son tus planes para el año que viene. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. En Veregroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Veregroup, aliados en compras y envíos. En Las Mercedes, en Caracas, está el mejor restaurante especializado en carne de cerdo. Y es el inigualable restaurante Mi Cochinito Favorito, donde lo tienes en todas sus formas, sea asado o sea frito. Mi Cochinito Favorito te presenta un extenso menú para complacer y deleitar tu exigente paladar. En Las Mercedes, calle Nueva York, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La emoción magallanera va viento en popa. Somos RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes, campeones por siempre. Disfruta el encuentro de hoy entre Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui a partir de las 6:45 de la tarde.
No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv y telenavegante.net. RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. 100 años. Campeones por siempre. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. El Simón Jiménez, hemos dejado la última parte del poema para que nos hable Rafael Simón Jiménez, el historiador, de sus planes y sus proyectos que tiene y para saber un poco en qué anda Rafael. Sí, fíjate tú, Fran, la historia que yo hago, o la que escribo, es una historia con sentido político, porque yo soy fundamentalmente un político, una persona que se metió desde niño a la política y que ha sido su gran pasión. Y la historia que yo hago es un poco historia con sentido de contemporaneidad, es decir, de cómo podemos extraer de la historia los elementos que nos ayuden para entender la actual coyuntura y para tratar de sortearla positivamente. Yo tengo, por ejemplo, ahorita dos publicaciones por salir, porque el problema también editorial se ha convertido pues en una crisis en Venezuela. Bueno, te doy una recomendación. Hay una gente que está tratando de publicarlos en internet, ¿no? O sea, sí, esa es la solución, lo que llaman ahora los e-books, es decir, la publicación por vía internet. Pero por supuesto, Venezuela todavía forma parte, a pesar de que es un país fundamentalmente joven, la gente todavía lee mucho tinta sobre papel. Nosotros somos muy poco refractarios, vamos a decirlo mejor término, a leer todavía mucho en internet, porque además uno busca elementos para leer con comodidad, ¿no? Es decir, yo por lo menos generalmente mis mejores libros los leo acostado, o por lo menos cómodo, ¿no? Entonces siempre leer el internet pues es dificultoso, pero en definitiva tendrás que acudirse a eso. Yo tengo ahorita dos trabajos que tienen intención, como te repito, de buscar en la historia, bueno, caminos, guías, esa brújula de la que tú hablabas. Uno es sobre un tema que va a ser muy importante, ya lo es, pero va a ser muy importante en Venezuela, que es lo que se llama el derecho o la justicia transicional, que son todos elementos políticos y jurídicos que se aplican en situaciones de transición, bien sea de guerras civiles a situación de restablecimiento de la paz y de la democracia, o de transiciones de dictaduras a democracia, y que se ha ido alimentando de una serie de experiencias en el mundo muy importantes. El tema de Sudáfrica y el papel de Mandela jugó en toda esa situación. El tema de las transiciones en Sudamérica, la transición chilena, la transición argentina, la transición uruguaya, el tema de las transiciones en la Europa del Este, cómo todos esos países que estuvieron bajo la órbita comunista luego transitaron y luego mutaron hacia sociedades desarrolladas, con economías de mercado, con búsqueda de justicia. Y finalmente lo más importante, que es el ejemplo que tenemos al lado, que es el caso colombiano, donde también se ha aplicado el tema de la justicia transicional, tanto en la experiencia de la paz con los militares como con los paramilitares, como en la experiencia más reciente de la paz con la FARC. Entonces, todos esos elementos de la justicia transicional van a ser muy útiles en la transición venezolana, porque lo que se busca con la justicia transicional, además de establecer la verdad, además de establecer justicia, es conducir el país hacia la reconciliación, hacia el reencuentro, hacia la garantía de no repetición, hacia la posibilidad de un país, bueno, inclusivo, tolerante, todas estas cosas. Fíjate tú, Fran, se está discutiendo en Venezuela una ley llamada Ley del Odio, por cierto, Ley contra el Odio, mejor dicho, que está promovida por una Asamblea Nacional Constituyente que, como digo yo, en primer lugar fue electa inconstitucionalmente, en segundo lugar fue electa espuriamente, en tercer lugar es monocolor, es decir, solamente un sector está representado, y en cuarto lugar, la Asamblea Nacional Constituyente no tiene facultades para legislar. Pero viendo al fondo del asunto, es evidente que en Venezuela se ha fracturado la convivencia entre los venezolanos. Es decir, es evidente incluso que el discurso de Hugo Chávez, como digo yo, mira, Hugo Chávez no creó el odio entre los venezolanos, hizo algo peor, que fue aprovechar el odio, aprovechar el malestar, aprovechar la insatisfacción, aprovechar la rabia que había en la sociedad venezolana por el malestar económico y social que estábamos viviendo, y masajearla, estimularla, capitalizarla. Pero la verdad verdadera es que su discurso, a lo largo de toda su trayectoria política, estuvo lleno de elementos sismáticos. Es decir, los que estuvieran con él eran los patriotas y los demás éramos
todos vendidos al imperialismo, cipayos, etcétera, etcétera, nos descalificaba. Y es evidente que él creó la desunión, es decir, y ese es el discurso que sigue sosteniendo el chavismo. Cuando tú ves programas como Zurda Conducta, cuando tú ves programas como El Vaso Dando, cuando tú ves La Hojilla, bueno, ¿qué es lo que hay allí? Una exclusión, un apartheid permanente de todos los que no comparten el demencial proyecto ideológico y político de ellos. Entonces, la justicia transicional sí es un experimento muy importante para reconstruir eso que llaman el tejido social e institucional, es decir, para reconstruir el tejido democrático. ¿Qué es una democracia? Una democracia es un régimen que garantiza pluralidad, que garantiza respeto, que garantiza disidencia, que garantiza la posibilidad de conversar y de ponerse de acuerdo sobre distintos temas. Hacia eso tenemos que ir los venezolanos. Entonces yo tengo, que era la inquietud que tú me has manifestado con la pregunta, yo tengo un libro sobre eso que ya lo tengo hecho hace algún tiempo y que está esperando por edición, y si no tendré que publicarlo por internet. Bueno, pero Rafael, por razones de tiempo tenemos que despedirte, pero ya sabes que estamos pendientes que cuando vaya a publicar el libro, para nosotros hacerte un programa sobre el libro. Mi gran editor es tu compañero allí. Sí, exacto, sí, pero por eso, pero queremos estar pendientes de eso. Como que está de receso ahorita en esta actividad. Sí, bueno, mucho gusto, Fran. Ok, un placer, Rafael. Okay. Y muchas felicidades y los mejores deseos para el año que viene, Fran. Ok, sí, hemos conversado con Rafael Simón Jiménez. A todos tus oyentes. Ok, hemos conversado con Rafael Simón Jiménez, historiador y dirigente político. Hasta luego. RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia, escriba a golpeagolpe@rcr.com.be. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Este programa es presentado por Galletas María Puig. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Saquemos los muebles de la habitación, apaguemos las luces y vámonos. Sellemos ese cuarto, enfriemos las paredes al cero absoluto y extraigamos hasta la última molécula de aire, de modo que no quede nada. Estrictamente hablando, lo que hemos hecho es un volumen lleno de vacío. Quizá el segundo descubrimiento más sorprendente de la física no es la nada, sino una sustancia. En los inicios del siglo pasado, Einstein creía que el universo era estático, preocupado por el hecho de que tendría que colapsarse debido a la atracción gravitatoria de cada galaxia sobre las demás. Entonces se le ocurrió una idea: añadir una constante cosmológica. Esta constante se trata de la densidad de energía del vacío, también llamada energía oscura. Todo lo que tiene energía ejerce una acción gravitatoria, pero la energía del vacío puede ser repelente. Lo que Einstein proponía es que dos volúmenes de vacío cósmicos se repelerían exactamente tanto como se atraen las galaxias que contienen. No obstante, recientes observaciones cosmológicas indican que el universo está en expansión acelerada. Las galaxias se comportan como cohetes a los que algo las está empujando. Las galaxias no se fugan, están estabilizadas con su propia gravedad y tienen un tamaño fijo, pero el espacio que hay entre ellas se está estirando. Quien infla el universo es la densidad de energía del vacío. Por lo tanto, el vacío es una sustancia activa, capaz de ejercer una repulsión gravitacional. Estas son las malas noticias para los futuros cosmólogos. Las galaxias